Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta charla del día de hoy. Vamos a empezar con nuestro bloque de disección aórtica y vamos a empezar con la charla de síndromes aórticos agudos. La va a dar nuestro presidente, Camilo Alejandro Landia Sánchez, nuestro presidente del grupo de interés, y nos va a estar acompañando el doctor Jaime Camacho, eh, jefe de cirugía cardiovascular de la Fundación Cardioinfantil y líder del programa, director del programa de cirugía vascular periférica. Entonces le doy la palabra a Alejandro y espero disfruten la charla. Bueno, muchas gracias pues a todos de antemano por conectarse. Como dijo Camilo, pues vamos a contar con el doctor Camacho, con el doctor Gallo y el doctor Medina. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de síndromes agudos, aórticos agudos. La idea de hoy es dar un primer pincelazo a lo que se viene alrededor de este bloque, es poder diferenciar pues lo que son los síndromes aórticos agudos para poder profundizar más adelante en lo que es la disección aórtica en las cuatro charlas que restan de este bloque. Entonces, pues las lecturas recomendadas, está el Clinical Update de la ESC de 2018, las guías del 2014 y pues algunas revisiones de la revista Nature para que puedan revisar. Entonces, ya como introducción, entonces hay que hablar de las bases, de qué es la aorta y pues de cómo está compuesta, tanto anatómicamente como histológicamente. Entonces, anatómicamente la vamos a poder dividir en dos, en la aorta torácica y la aorta abdominal. La aorta torácica va a estar compuesta por la raíz aórtica, después por la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Esto va a tener ciertos puntos anatómicos de importancia, como van a ser eh, pues los senos de Valsalva, la unión sinotubular, que va a ser uno, en lo que va a dividir la raíz aórtica de la aorta ascendente. Después vamos a tener pues el arco aórtico como tal, dado por la arteria brachiocefálica, la arteria carótida izquierda común y pues la subclavia derecha. Esto, pues como sabemos, hay muchas variantes del arco aórtico, entonces, pues sin embargo lo vamos a mencionar así, pues por temas de practicidad de la charla. Y pues después vamos a tener la aorta descendente que va a estar determinada pues por el ligamento arterioso y el istmo aórtico, que nos va a dar pues la aorta descendente. Posteriormente va a llegar pues a la vértebra 12, la vértebra torácica. Entonces ahí se nos va a dar la aorta abdominal que se va a dividir en suprarrenal, infrarrenal y pues va a dar a diferentes ramas como puede ser la arteria mesentérica inferior, las arterias renales y pues el tronco celíaco. Ya hablando como tal de las propiedades histológicas, entonces pues vamos a tener que la aorta va a tener tres capas a grandes rasgos, va a tener la íntima que va a estar delimitada por el endotelio, que va a consistir de la membrana basal, del tejido subconjuntival y de la lámina elástica interna. Ya vamos a ver más adelante por qué coge importancia, sin embargo, nos va a interesar mucho la capa media, que va a ser la más gruesa, va a tener las capas concéntricas de fibras elásticas y pues se va a caracterizar por generar la contracción y producción de células ricas en fibras elásticas y pues va a poder proliferar y reparar daños. También es importante aclarar de esta capa que va a tener un pequeño número de fibroblastos, mastocitos y matriz extracelular con fibras de colágeno, proteanglicanos y glucosaminoglucanos. Entonces, esto va a ser muy importante porque nos va a hablar de las características de esta capa que va a ser vital a lo largo de esta charla. Por último, vamos a tener la adventicia, que va a ser pues la parte más externa, la matriz extracelular, va a tener colágeno y pues se va a encargar de regular la resistencia a la tracción y a las fibras elásticas. Va a tener tejido conectivo laxo, fibroblastos y macrófagos también, y es muy importante que va a ser la que contiene la basa basura, eh, que vamos a ver más adelante fisiopatológicamente cómo va a tener eh, pues ciertos efectos dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Ya hablando de la fisiología de la aorta como tal, pues va a tener distintas funciones. eh, de las más importantes, pues la conductiva. Se calcula que el promedio de por vida va a conducir 200 millones de litros de sangre. Aparte de eso, va a tener un rol muy importante en el control de la presión arterial
ya que pues en el callado aórticos pues van a estar los varoreceptores y pues al aumento de la presión aórtica pues provoca una disminución de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica, y con una disminución de la presión aórtica pues lo contrario, va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. También es importante aclarar que es una segunda bomba, entonces esto es a lo que se llama la función de Wind-Kessel. Básicamente es que gracias a su elasticidad, la aorta actúa como una cámara de amortiguación en sístole. Entonces en sístole va a almacenar un 50% de su volumen y en diástole lo va a reenviar como al volumen de la circulación periférica, creando así un flujo periférico que va a ser casi que continuo. Por último, pues también se ha visto que tiene una relación fisiológica con el envejecimiento, donde va a tener una tasa de expansión que va a ser normal de la aorta, aproximadamente 0,9 milímetros en hombres y 0,7 milímetros en mujeres por cada década de la vida. Y pues esta expansión de la aorta se relaciona con una mayor relación de colágeno-elastina junto con un aumento de la rigidez y la presión de pulso. Entonces, ya entrando en materia como tal, hablando de las generalidades de los síndromes aórticos agudos, se van a definir como un grupo de afecciones potencialmente mortales que van a compartir vías fisiopatológicas comunes, manifestaciones clínicas, dificultades diagnósticas y terapéuticas. Entonces, esto nos va a dar este contexto. Entonces, estas van a ser algunas de las afecciones que van a ser pues potencialmente mortales por la posible ruptura aórtica o la inminente ruptura aórtica. Sin embargo, pues en esta charla nos vamos a basar en estas tres: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, que van a tener una presentación clínica de 62 a 88% de los síndromes aórticos agudos, la disección aórtica, en un 10 a un 30% el hematoma intramural y en un 2 al 8% la úlcera penetrante. Entonces, vamos a tener más adelante un módulo de trauma vascular, un módulo pues de aneurismas torácicos y aneurismas de aorta abdominal, entonces por eso no los voy a tocar mucha profundidad. Sin embargo, clave aclarar que la injuria traumática aórtica pues va a tener una mortalidad cercana al 80% y por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Fisiopatológicamente, pues suele ser algo muy debatido. Se cree que hay un espectro de la enfermedad que puede evolucionar y coexistir. ¿Por qué se cree esto? Principalmente se realizó una correlación con la presentación clínica. Sin embargo, investigando un poco más, se dieron cuenta de estas tres cosas que vemos a la derecha. Lo primero es que todas, fisiopatológicamente, los síndromes aórticos agudos van a involucrar una lesión y una disrupción de la media. Esa irrupción de la media va a generar una ruptura de la vasa vasorum provocada por una hemorragia dentro de la media. Y por último, se va a generar una respuesta inflamatoria que va a provocar la dilatación y la rotura de la aorta. Entonces, por eso es que se cree que puede existir como tal un espectro clínico. Sin embargo, pues ya vamos a ver más adelante que se van a diferenciar de distintas maneras. Entonces, pues aquí cabe aclarar que esta es la clasificación de Svensson, en la cual pues ya se hablan del espectro como tal de la clasificación. Entonces, pues podemos tener la disección aórtica clásica, ya más adelante vamos a ver cómo la vamos a dividir según Stanford o según pues Bakely. Y pues vamos a tener hematomas intramurales como la clase 2, clase 3, pues como tal vamos a tener se me fue la palabra, como el abultamiento de la pared aórtica o pues las disecciones aórticas discretas. En la clase 4 vamos a tener pues la ulceración o las placas o la placa como tal, la ruptura de la placa generándome la úlcera perforante. Y pues la clase 5 ya va a ser generada por iatrogenia o trauma. Y más adelante vamos a hablar aún más a profundidad de esto. Sin embargo, pues cabe resaltar que es importante hablar de una vez antes de entrar en cada una de las presentaciones de la clasificación de Stanford. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar origen a la clasificación tanto de las disecciones y se va a extrapolar tanto el tipo A como el tipo B a los hematomas intramurales como las úlceras perforantes. Entonces, es muy importante pues que la clasificación de Stanford simplemente nos va a mirar anatómicamente, entonces si es aorta ascendente o arco aórtico va a ser tipo A y Stanford B va a ser todo lo que sea aorta descendente. La, la, la clasificación de Bakey, por otro lado, pues va a ser diferente porque la tipo 1
se origina en la aorta ascendente y se propaga distalmente, al menos hasta el arco y típicamente la aorta descendente. La tipo 2 como tal se origina en la aorta ascendente y se limita simplemente a esta, la aorta ascendente, como podemos ver acá. Y la tipo 3 se origina en la aorta pues va a tener distintos tipos, se va a dividir en 3A y 3B, que las vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que por ahora distingamos esto para poder hablar como un conjunto de los síndromes aórticos agudos. Entonces, hablamos de que la presentación clínica entre los tres se parecía mucho, entonces, a grandes rasgos, todos van a presentarse como un dolor torácico severo de aparición súbita y con características desgarrantes. Sin embargo, pues hay muchos diagnósticos diferenciales alrededor de esto, como pueden ser la disección aórtica, el hematoma intramural, la úlcera penetrante, que son los que vamos a hablar en esta charla, pero también tenemos que tener en cuenta el síndrome coronario agudo, el embolismo pulmonar, el neumotórax y pues la perforación esofágica. Ahora sí, hablemos a grandes rasgos de la disección aórtica aguda. Vamos a profundizar más en esta alrededor que avancemos en las distintas charlas de nuestro bloque. Entonces, ¿cómo se define? Se define como la disrupción de la capa media provocada por una hemorragia intramural que da lugar a la separación de las capas de la pared aórtica. Entonces, esto va a ser lo característico y va a ser la disrupción de la capa media, que me va a generar pues la separación de las capas de la pared aórtica, como lo podemos ver aquí a la derecha. Esto me va a formar un lumen verdadero y un lumen falso, como lo podemos ver en esta resonancia nuclear magnética. Se puede ver el flujo en el lumen verdadero y se puede ver el lumen falso. A nivel epidemiológico, pues comprende entre el 62 al 88% de los casos de los síndromes aórticos agudos y tiene una incidencia de 2,6 a 3,5 casos por cada 100.000 personas año. Se puede clasificar según su temporalidad, específicamente vamos a hablar de la aguda, que se caracteriza por menos de 14 días desde el inicio de los síntomas, la subaguda entre 15 y 90 días y la crónica más de 90 días. Entonces, factores de riesgo, pues como pueden ver, van a existir muchos, sin embargo, los vamos a poder clasificar en aquellas como condiciones que se asocian a un aumento del estrés de la pared aórtica, como pues la hipertensión arterial. Es muy importante que la hipertensión arterial se presente en un 65 a 75% de las disecciones aórticas. Eh, y bueno, también las podemos dividir en alteraciones del tejido, como tal, de la pared aórtica y pues las iatrogénicas. También quiero resaltar la edad media, normalmente los pacientes son mayores de 63 años y pues las dislipidemias y el antecedente familiar también son de importancia. A nivel de las alteraciones de tejido conectivo es importante hablar del síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y pues la válvula aórtica bivalva. También son muy importantes para el desarrollo de la disección aórtica aguda. Ahora sí, hablando un poco más de pues, la clasificación, como les mencioné, Stanford como tal nos va a hablar anatómicamente y Devaki se va a fijar un poco más en lo que es el tipo de disección. Entonces, como ya había mencionado, pues Stanford A es todo lo que es aorta ascendente y arco aórtico, como podemos ver acá. Stanford B va a ser todo lo que es aorta descendente. Ya hablando un poco más a profundidad, pues ya les mencioné cómo se divide pues tipo 1 y tipo 2, que básicamente van a ser la tipo 1, la que se origina en la aorta ascendente y posteriormente pasa a la aorta descendente, y la tipo 2, la que solo está en la aorta ascendente. Sin embargo, pues lo que faltaba en la imagen de arriba es la diferenciación entre la 3A y la 3B. Entonces, la 3A va a ser la que está limitada solo en la aorta descendente torácica, mientras la 3B va a ser la que se extiende a la aorta abdominal. Esa va a ser la diferencia entre la 3A y la 3B, pero ambas son de aorta descendente, como podemos ver. Ahora, la presentación clínica, pues suele ser, tiene un paciente muy clásico que va a ser el hombre de su séptima década con antecedente de hipertensión que se presenta con inicio de dolor torácico severo abrupto. Sin embargo, en distintos estudios, como pueden ver acá, esto es un registro multicéntrico realizado pues por la ESC, en la cual realmente el único síntoma que se le puede atribuir una buena sensibilidad, casi del 87%, es el dolor, es la presencia de dolor torácico súbito severo. Entonces, eso lo van a tener la mayoría de pacientes, sin embargo, pues se puede presentar con déficit locales, en neurológico, se puede presentar con hipotensión, shock, taponamiento cardíaco, hipertensión,
como solo a la presentación, déficit de pulso, regurgitación aórtica, dolor abdominal, y bueno, vamos a tener ciertos hallazgos tanto en la radiografía de tórax como en la electrocardiografía. Sin embargo, tampoco son ni muy sensibles. Vamos a hablar un poco más de ellos ahorita en el algoritmo diagnóstico para no demorarme un poco acá. Entonces, para clínicos se ha visto que el dímero D puede tener una utilidad, se necesitan estudios más robustos, pero lo que tenemos en la actualidad es que los valores menores de 500 miligramos de cilitro pueden descartar la disección aórtica aguda. Nunca hablamos de que van a diagnosticarla, sino descartarla. Y en los pacientes que se presenten en menos de 6 horas y tengan valores de menos de 1.600 miligramos de cilitro, también se puede descartar. Esto está un poco más debatido, sobre todo pues por la proximidad del inicio de los síntomas, pero pues es importante que tengamos en cuenta el dímero D. Se necesitan, como mencioné, más estudios, pero se puede tener una guía diagnóstica a partir de ahí. Las imágenes, pues el gold estándar es el TAC, tiene una sensibilidad del 96%, no sé qué le pasó a la diapositiva. Sin embargo, pues es importante que primero se va a pedir un TAC sin contraste seguido de un TAC con contraste. Esto nos va a poder diferenciar algunas calcificaciones y pues sobre todo pues ver el flap que tanto hablamos ahorita, que va a ser la característica. La resonancia nuclear magnética también es una opción, también tiene una muy buena sensibilidad, sin embargo, pues como sabemos es más costosa y pues se va a demorar más en el momento de que sea como tal un abordaje agudo. El EcoTT pues va a ser la última línea, tiene una sensibilidad baja, sobre todo para lo que son las disecciones aórticas tipo B. Para las disecciones aórticas tipo A tiene una sensibilidad aún más alta, pero pues se puede usar sobre todo en contextos agudos cuando es la única herramienta disponible. Ya hablando pues de lo que les mencionaba, el algoritmo diagnóstico, entonces la guía de la ESC nos da algunos como tal eh, como, como una escala de riesgo, en lo cual los podemos dividir en alto riesgo y en condiciones de alto riesgo, eh, hallazgos de dolor de alto riesgo y pues hallazgos de alto riesgo a la examinación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que eso nos va a determinar cuando el paciente está estable. Sin embargo, cabe resaltar que cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, sí o sí, y estamos sospechando pues un, un, una disección aórtica aguda, el paciente se tiene que ir lo más pronto posible a un EcoTT o a un TAC. Entonces, pues ahí vamos a confirmar, dependiendo, pues, o vamos a excluir la disección aórtica aguda. Ya hablando del paciente estable, ahora sí vamos a tener en cuenta, pues, nuestros criterios como de alto riesgo. Entonces, si tenemos de 0 o un criterio, lo vamos a considerar baja posibilidad y lo que vamos a hacer es tomar un dímero D, un EcoTT y pues una placa de tórax. Eso nos va a llevar pues ver si tenemos signos de disección aórtica, sobre todo pues en la radiografía, si tenemos un mediastino ensanchado y pues si no tenemos ninguno de los signos, pues vamos a pensar en otros diagnósticos. Si tenemos una sospecha que nos pueda guiar, pues ya pedimos un TAC para no someter desde el principio al paciente pues a la radiación. Y pues con eso ya vamos a confirmar o descartar el diagnóstico. Si ya tengo un paciente que tenga una alta probabilidad, pues lo vamos a llevar al EcoTT de emergencia y pues eso nos va a definir si tiene una tipo A. Como les mencioné, el EcoTT tiene como una alta sensibilidad en la tipo A. En la tipo B puede ser incluso inconcluso. Por ende, pues lo vamos a llevar a un TAC. Pues, o sea, si vemos la tipo A en el EcoTT, pues lo vamos a referir a cirugía inmediata. Como vamos a ver, la tipo A es como tal una indicación de que el diagnóstico se haga de manera urgente, el tratamiento se haga de manera urgente y pues si es inconcluso o no tenemos una tipo A, pues ya lo vamos a llevar a un TAC para evaluar la posibilidad de que sea una disección tipo B. Entonces, hablando del tratamiento, lo vamos a profundizar más en las charlas. Tenemos charlas específicas de tratamiento de cada uno. Entonces, pues las medidas iniciales, pues es muy importante hablar de la analgesia. Pues normalmente se suele realizar con morfina porque tiene un efecto hipotensor y atenúa la descarga simpática de las catecolaminas.
Y pues el contra es que puede fomentar un poco pues los distintos efectos adversos de la morfina. Pues aparte necesitamos tener un muy buen control de la presión arterial y pues eso nos va a ayudar también a disminuir la velocidad y fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, pues con el objetivo de disminuir la onda de pulso aórtica para evitar la progresión y rotura, que va a ser lo más importante. Y pues para el manejo definitivo, pues nos sirve tener el paciente pues hemodinámicamente estable. Las cifras tensionales, vamos a buscar una presión arterial sistólica entre 100 y 120 y una frecuencia cardíaca entre 60 y 80. Para eso, nuestra primera línea van a ser los beta bloqueadores. Entonces vamos a usar sobre todo la betalol y esmolol, y pues si en dado caso de que no los tengamos presentes, como a la mano, podemos usar propanolol o metoprolol. Hay que evitar pues la insuficiencia aórtica, pues sobre todo por el hecho de la taquicardia refleja. Y pues si no tenemos a la mano beta bloqueadores, nuestra segunda línea, pues van a ser los vasodilatadores, solo si es necesario, es poco frecuente para el control, se puede usar nitroprusiato, pero se usa más como un adyuvante que como tal como un repalazo de los beta bloqueadores. Y ya, básicamente eso pues respecto a las medidas iniciales. Pues como pueden ver, tenemos una recomendación 1C, a todos los pacientes se les debe dar unas medidas iniciales, sin importar si van a ser llevados a manejo, si van a quedarse en manejo médico o van a ser llevados a un manejo quirúrgico. Como les mencioné anteriormente, la Stanford A es una urgencia, se debe llevar como tal a salas lo más pronto posible para que sea operado. Pues las guías hablan del manejo abierto, sin embargo, en las distintas charlas pues podemos avanzar un poco más y profundizar más al respecto de los distintos debates. Y pues la Stanford B se va a dividir en enfermedad complicada y no complicada. La enfermedad no complicada se sugiere pues dejar al paciente en manejo médico. Sin embargo, aquí hay un debate gigante y es el llevar al paciente de manera electiva a un TEVAR. Entonces, eso es un debate que vamos, como les mencioné en las distintas charlas, se puede ir profundizando en el manejo quirúrgico de Stanford B. Sin embargo, la complicada sí se va a llevar sí o sí a un manejo quirúrgico, eh, pues como lo podemos ver aquí, una recomendación 2A-B. Entonces, es importante que a qué definimos como complicada, los referimos a aquellas que nos muestren malperfusión orgánica, que pues tengamos como tal, pues básicamente esa va a ser como nuestra principal guía. Y pues se puede hacer abordajes híbridos o distintos tipos de abordaje que vamos a profundizar pues en las distintas charlas. Ya hablando del pronóstico, entonces pues la tipo A tiene una mortalidad del 50% en las primeras 48 horas si no es operado. La tipo B tiene una mortalidad un poco menor, y pues la cirugía reduce la mortalidad a un mes de 90 a 30% en el tipo A. Factores de mal pronóstico, pues como mencionamos, las complicaciones, que haya pues mal perfusión orgánica, taponamiento, infarto agudo, mala perfusión cerebral, pues los pacientes mayores de 70 años, aquellos que tienen hipotensión, falla renal aguda y déficit de pulso. Y pues se ha visto que las disecciones generadas por iatrogenia tienen una mayor mortalidad que las no iatrogénicas. Ya hablando del hematoma intramural, entonces se define como una hemorragia dentro de la pared aórtica en ausencia de un flap intimal y una falsa luz o desgarro intimal primario. Entonces aquí ya vamos a empezar a diferenciarlo. Ya no vamos a tener como tal ni el flap intimal ni la falsa luz o desgarro intimal primario. Eso es lo que nos va a caracterizar. Entonces básicamente vamos a tener un hematoma contenido dentro de nuestra pared aórtica. Entonces la epidemiología comprende entre el 5 y el 25% de todos los casos, y pues tiene una incidencia de 1,2 casos por cada 100.000 personas al año. Entonces, la presentación clínica, las manifestaciones, los factores de riesgo y la presentación va a ser casi que idéntica a la disección aórtica. Sin embargo, estos pacientes suelen ser en promedio una década mayores, suelen estar en su octava década de la vida. Eh, Algunas diferencias en términos de presentación con la disección aórtica es que son menos frecuentes la regurgitación aórtica, el síndrome por malperfusión y los déficits de pulso, y vamos a tener más frecuentemente el hematoma periaórtico y el derrame pericárdico. Algunas zonas afectadas, pues la aorta ascendente y el arco aórtico, o sea, los hematomas intramurales tipo A, van a tener como tal
incidencia del 10 al 30% y la aorta descendente, pues, o sea, el tipo B, entre una frecuencia entre el 60 y el 70%. Entonces, el diagnóstico, pues nuestro sello diagnóstico consiste en el engrosamiento circular o semilunar mayor a 5 milímetros de la pared aórtica. Entonces, lo vamos a poder ver acá. Podemos ver el engrosamiento semilunar mayor a 5 milímetros, en este caso en aorta descendente, y en este caso lo vamos a poder ver en arco aórtico. Entonces, es importante pues que en el hematoma no haya flujo sanguíneo y pues hablando ya del TAC, pues también va a ser el gold estándar, como lo mencionamos arriba, y pues va a tener y pues también se va a tomar un TAC sin contraste seguido de un TAC con contraste. La resonancia nuclear magnética, pues va a tener una sensibilidad similar. Sin embargo, ya hablando del hematoma intramural, va a ser más específico en lesiones pequeñas, pues va a permitir diferenciar que no sea un aneurisma trombosado y pues se puede usar normalmente como complemento al TAC, dependiendo pues de qué tan necesario sea. El EcoTT, pues nuevamente su sensibilidad es baja, última línea, y pues se usa como herramienta disponible en casos de emergencia. Hablando de la historia natural, es importante que el hematoma intramural se caracteriza por ser un proceso dinámico, es decir, va a poder generar progresión o regresión. Puede progresar a una disección aórtica en un 16 a 47% de los casos y puede generar una ruptura aórtica en un 20 a 45% de los casos. Y pues se ha visto que puede haber una regresión en el 10% de los casos. A nivel pues de los predictores para las complicaciones, pues vamos a tener como tal eh, un paciente que persiste y recurre con sintomatología a pesar del tratamiento médico, la dificultad de controlar la presión arterial, que se involucre la aorta ascendente, que haya un diámetro aórtico mayor a 50 milímetros, que como tal haya un engrosamiento de la pared mayor a 11 milímetros y pues, como ya lo mencionamos, que el diámetro de la aorta se vaya prolongando, que haya una efusión pleural recurrente y pues que se generen úlceras penetrantes o secundarias pues localizadas a las disecciones de cada segmento. Y pues, como ya hemos venido mencionando alrededor de la charla, pues que haya malperfusión orgánica. El tratamiento del hematoma intramural, pues el tipo A también va a requerir cirugía abierta urgente en menos de 24 horas. Y pues los casos complicados con derrame pericárdico, hematoma periaórtico, dilatación aórtica de más de 50 milímetros, de dilatación aórtica o hematoma mayor a 11 milímetros, como les mencioné en la diapositiva anterior. La tipo B pues suele ser manejada inicialmente con tratamiento médico y pues se lleva a tratamiento quirúrgico. Se debe considerar cuando se complica, cuando hay persistencia de síntomas, inestabilidad hemodinámica o pues los dos criterios que mencionamos, dilatación aórtica de más de 50 milímetros o un hematoma mayor a 10 milímetros en este caso específico. Entonces aquí pues pueden ver cómo la guía pues nos dice los grados de recomendación para lo que les acabo de mencionar. El pronóstico, pues, de la tipo A tiene una mortalidad intrahospitalaria cercana al 40%, se relaciona por su proximidad a la válvula aórtica, esta mortalidad, y pues en países con un aumento del manejo médico inicial se ha visto que se ve una tasa de mortalidad menor, por ende siempre debemos manejar a nuestros pacientes inicialmente con manejo médico, así los vayamos a definir o a posteriormente a cirugía. Y el hematoma intramural tipo B pues tiene una mortalidad intrahospitalaria menor, cercana al 10%. Y pues por último vamos a hablar de la úlcera aórtica penetrante. Entonces, ¿cómo la definimos? La vamos a definir como la ulceración de una placa aterosclerótica que penetra a través de la lámina elástica interna de la media. Pues esto va a generar la diferencia como tal. Entonces, como pueden ver, ya no tenemos ni un flap ni un hematoma, sino va a ser una úlcera a través de una placa aterosclerótica. Se caracteriza pues porque suelen haber múltiples que van de 5 a 25 milímetros de diámetro y de 4 a 30 milímetros de profundidad. Epidemiológicamente comprende entre el 2 al 8% de todos los casos de síndromes aórticos agudos. Las manifestaciones, pues la presentación nuevamente va a ser casi que idéntica, sin embargo, es importante que las úlceras en un 25% van a estar en pacientes asintomáticos y va a ser un hallazgo incidental. Se va a presentar normalmente en mayores de 70 años.
¿Qué diferencias tiene con la disección aórtica? Es que los factores de riesgo van a ser más específicos, sobre todo relacionados a la aparición de la aterosclerosis, como puede ser el tabaquismo, es el ejemplo más claro, y pues suele ser muy raro evidenciar signos de mala perfusión orgánica. Pues también se puede dividir en zonas afectadas tipo A y tipo B. La aorta torácica descendente media inferior va a ser la más común, con menor frecuencia se va a localizar en el arco aórtico tipo A o en la aorta abdominal. Es muy raro que estas úlceras suelen aparecer en la aorta ascendente. Bueno, aquí ya tenemos las imágenes, el diagnóstico. Entonces, pues, cómo lo vamos a identificar va a ser una bolsa exterior localizada y contrastada, como podemos observar acá. Tipo úlcera o tipo cráter. Se puede evidenciar mejor en la reconstrucción 3D, como se vería pues el cráter, y pues de la pared aórtica que va a comunicar el lumen. Entonces el TAC pues otra vez va a ser nuestro golpe estándar, va a ser diferente, se va a ver mejor un TAC con contraste que incluyendo reformas axiales y multiplanares, no primero un TAC sin contraste y después con contraste como lo vimos en las dos anteriores. Y pues a nivel de la resonancia nuclear magnética, va a tener un contra específicamente en esta patología y es que va a tener la incapacidad de revelar el desprendimiento de las calcificaciones intimales a comparación del TAC. El tratamiento, pues el objetivo específicamente va a ser prevenir la ruptura de la aorta y la progresión hacia la agudización. Pues las indicaciones de cirugía pues van a ser el dolor recurrente y refractario, los signos de rotura contenida, como una úlcera aórtica de rápido crecimiento, un hematoma periaórtico asociado a un derrame pleural, o un diámetro mayor a 20 milímetros o cuello mayor a 10 milímetros que van a representar un mayor riesgo. Esto es importante y es que aún no se han hecho indicaciones con base al tamaño. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta las recomendaciones como tal son el dolor recurrente y los signos de rotura. Algunos autores sugieren con el diámetro, pero esto aún necesita aún más estudios de mayor calibre como tal. Entonces, pues este es un pequeño resumen, una pequeña tabla. Sin embargo, pues tiene algunas preguntas o no sé si el doctor Camacho, el doctor Medina o el doctor Gallo tengan algún comentario. Todo muy bien, lo felicito. Alejandro, lo felicito también. Buena exposición. Yo creo que vale la pena abrir el foro para preguntas de los asistentes y después aclarar algunas dudas, si te parece. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctores. Entonces, las preguntas las pueden realizar en el chat o levantar la mano y los doctores pues podrán responderlas. Entonces, tenemos una persona que levantó la mano, Estefanía Sanabria. Si quieres, puedes hacer tu pregunta, por favor. Sí, creo que es una pregunta más para ti. No me quedó muy claro en síndrome aórtico agudo que tú decías que el Stanford B era como ascendente y el Stanford A no, pero el Stanford A de Becky 1 para mí se ve como descendente. No sé si puedas poner la imagen. Sí, claro que sí. Pues realmente son dos clasificaciones distintas, entonces de pronto por eso va la confusión. Entonces, la Stanford A va a ser aquella que involucra pues la aorta ascendente, sin embargo el de Becky 1 pues se va a extender a la descendente. No sé si los doctores quieran profundizar en esto. Yo creo que no vale la pena complicarse con la clasificación mucho porque lo que pasa es que salió otra nueva clasificación el año pasado que abarca todas estas y no está enfocada en tratamientos, sino en intervenciones. Entonces, el mensaje más claro para mí es la de Stanford, que la tipo A es la que involucra la aorta ascendente. Bueno, y la tipo B se origina en la aorta descendente, pero no compromete la aorta ascendente. Eso es muy fácil. La A de ascendente y la B es no ascendente.
con eso ya tiene uno como el mensaje de orientar el tratamiento. Yo creo que no hay que vale la pena meternos en todas estas clasificaciones porque nos confundimos, como la ortopedia que tiene 1000 clasificaciones para cada fractura. Muchas gracias, doctor Camacho. Creo que el doctor Oliveros también quería comentarnos. Es más fácil memorizar todo lo que es aorta ascendente y arco aórtico tipo A y lo de ahí para abajo tipo B. Perfecto, muchas gracias. Guillermo, pero hay una Alejandro, Alejandro, primero que todo felicitarlo, pero sí estoy de acuerdo ahí con el doctor Camacho. El año pasado, en 2020, la Asociación de Cirugía Vascular y la Asociación de Cirugía de Tórax, con fines más terapéuticos por esa zona gris del arco aórtico, se generó una nueva clasificación que de pronto pues traerla ahorita pues solo trae confusiones, pero la clasificación de Stanford del tipo A se puede decir que es solo la aorta ascendente, sin tocar sin tener en cuenta el arco. Y el Stanford B es de la subclavia para abajo, ¿sí? Y se hizo justamente esa reclasificación, por decirlo de alguna forma, para poder darle manejo oportuno y un manejo endovascular al arco aórtico, ya pues con todas las técnicas tanto de branching como fenestración. Bueno, pero eso es un tema un poco más avanzado que de pronto confunde. Listo, muchas gracias, doctor Medina. Creo que el doctor Camacho nos iba a comentar algo. No, si quiere, Alejandro, ¿por qué no me deja compartir la pantalla para mostrar un mensaje que quería transmitirle a la audiencia? Claro que sí, doctor. Ahí ya puede compartir. A ver, si lograra yo saber cómo se hace esto. Ok. Un segundito, a ver cómo es la movida. Un segundito. ¿Se ve algo? Sí, doctor, ahí ya estamos viendo su pantalla. Bueno, entonces, Sí, digamos, es muy importante que para que tengamos buenos resultados globales de esta enfermedad, es muy importante que todos los miembros del sistema de salud nos integremos, digamos, los centros primarios, las consultas externas, servicios de urgencias, hospitales de referencia, todo debemos estar muy conectados. ¿Por qué? Porque el problema, a nuestro modo de ser, es el diagnóstico. El diagnóstico es equivocado en la mayoría de los pacientes y los pacientes pierden un tiempo valiosísimo en sus centros donde consultan inicialmente por dolor hasta que llegan al sitio donde se pueden tratar. Este artículo, que es muy interesante, muestra que el diagnóstico correcto solamente ocurre hasta en el 43% de los pacientes. Es decir, que más de la mitad de los pacientes tienen un diagnóstico equivocado inicial. Y es por eso que llegan tardíamente a los centros y por eso que la mortalidad es tan alta, muy importante en los países en vía de desarrollo, no tanto en los países internacionales, en los países desarrollados. Y como ustedes, y este es un artículo también muy interesante que observó cómo que los pacientes que son inicialmente bien diagnosticados tienen mayor sobrevida no solamente inicial, sino a largo plazo comparados con los que no tienen un buen diagnóstico inicial. Entonces, por eso, cuando la estrategia tal vez es como crear unas redes de referencia de pacientes que se involucren desde los médicos generales hasta los muchos médicos especialistas, utilizando este algoritmo que es el que usted presentó, Alejandro, dando una puntuación a cada uno de estos signos y síntomas. Y una vez el paciente es altamente sospechoso de disección aórtica, inmediatamente se activa un código de aorta SOS o disección SOS que activa las alarmas en todo el sistema. Una vez se activa ese código, por lo menos en nuestro hospital llegaría el paciente con sospecha o diagnóstico tanto de urgencias o de donde llegue, se activa el código de disección, se llama a los encargados que son el cirujano cardiovascular, la enfermera coordinadora,
se confirma el diagnóstico. Una vez se confirma el diagnóstico, se activa el grupo extendido dentro del hospital que incluye anestesia, perfusión, cuidado intensivo y todos los grupos, banco de sangre, toda la gente que requiere activarse. Si el paciente es una disección tipo B, se estratifica cuál usted le presentó. Si es una tipo A, el paciente pasa derecho a sala de cirugía y se hace concomitantemente el manejo antiimpulso que usted mostró. Eso ha mostrado que con ese proceso la mortalidad en los últimos años ha disminuido dramáticamente en el mundo. Y la mortalidad depende también del volumen de pacientes que se atienden en cada centro. En la medida que atomicemos el volumen de pacientes en diferentes centros, nunca vamos a impactar la mortalidad porque lo que más importa es la experiencia de cada uno de los centros. Entonces le dejo a Alejandro nuevamente en la pantalla para que siga con su presentación. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Tenemos dos preguntas. Entonces, la primera la hace Cristian Sarmiento y es teniendo en cuenta síndromes como el de Ehlers-Danlos, en los que hay una condición genética de base y que hay un predisponente para esta patología, ¿qué intervención se recomendaría? Perdón, no le oí bien la pregunta, qué pena. Listo, doctor. La pregunta es, la hace Cristian Sarmiento y pregunta, teniendo en cuenta síndromes como el de Ehlers-Danlos, en los que hay una condición genética de base y que hay un predisponente para esta patología, ¿qué intervención se recomendaría? Digamos, en Colombia es muy raro la incidencia o baja la incidencia de esa enfermedad. Los pacientes con síndromes genéticos asociados a ortopatías deberían estar en unos programas de seguimiento muy estrictos acerca del crecimiento de la aorta. Digamos, la cirugía profiláctica en estos pacientes se recomienda. Por ejemplo, en los pacientes de Ehlers-Danlos se recomienda cuando la aorta supera los 4 centímetros. En los pacientes con Marfan, cuando la aorta supera los 4.5 centímetros. Si, por ejemplo, ustedes tienen una paciente que tiene diagnosticado un Marfan y quiere embarazarse y quiere tener su bebé y tiene una aorta en 4.2 centímetros, las guías actuales recomiendan operar a esa paciente profilácticamente antes del embarazo para prevenir una ruptura, una disección de la aorta en el postoperatorio o en el puerperio. Entonces, digamos, es muy importante tener unos programas que vigilen no solamente los pacientes intervenidos, sino aquellas poblaciones de pacientes vulnerables que sean susceptibles de disección o complicaciones de síndrome aórtico agudo por sus aortopatías. Muchas gracias, doctor Camacho. Em, Nos hacen otra pregunta, la hace Fernando Mejía. Buenas noches. Teniendo en cuenta la exploración física, ¿qué tanta sensibilidad tiene al examen físico el diferencial en la toma de la presión arterial? No sé si Guillermo Oliveros quiere contestarle la pregunta o Camilo o alguno. Bueno, generalmente todos estos pacientes están con un denominador común que es hipertensión arterial. O sea que esta es una de las claves del diagnóstico y es el factor de riesgo que hay que atender generalmente primero con el dolor. ¿Esto contesta la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Diego Granados. Buenas noches. En el flujograma para manejo y diagnóstico inicial en disección aórtica, no me queda claro en la tipo A por qué lleva al paciente a ECO-TT y no a tomografía si por la disponibilidad de recursos la tomografía está más a la mano y de paso brindaría una visión más adecuada de la anatomía y extensión de la lesión. Camilo. Parece que Camilo se salió, ¿no? Ah, no. No. Estoy acá, estoy acá.
No necesariamente uno tiene que, justamente se está tratando de hacer el diagnóstico, no es que se lleve a hacer un eco-TT porque no se sabe qué tipo de disección. Es más, la disección se determina con la tomografía, y con la tomografía de urgencia es que se determina si es un estampora, pues en cuyo caso pues tiene que ser llevado de urgencia a cirugía. No es hacerle el eco-TT previamente, ¿no? Es con una angiotomografía en donde uno sabe si es A o es B. Generalmente nosotros tenemos una complicación, que es que nosotros no vemos los pacientes inicialmente, sino los ven los urgenciólogos o los ven los internistas o las personas que trabajan en el área. Ellos deciden qué exámenes practicar, y cuando uno ve las interconsultas, pues ya casi que las cosas están en, en una definición del diagnóstico. Entonces, generalmente, pues, hacer o no hacer un eco-TT, pues, no parece como muy relevante. Listo, muchas gracias, doctores. Alejandro, otro punto importante que no se tocó es el eco transesofágico. Porque resulta que, como dice Guillermo, los pacientes llegan a unidades de cuidado intensivo, llegan a especialidades médicas X, y entonces una de las tendencias es hacerle al paciente un eco transesofágico. Para los que no saben qué es eso, que hay muchos estudiantes de medicina, consiste en meter una sonda por la boca y hacer un ecocardiograma a través del esófago. Como ustedes se podrán imaginar, eso produce pues una cantidad de ansiedades y reacciones en el paciente. Eso produce arcadas para vomitar, produce dolor, incomodidad, angustia, y eso genera una descarga adrenérgica que es inevitable. La descarga adrenérgica lo que hace es subir la presión arterial. Y hemos tenido varias experiencias en el pasado de ruptura de la aorta durante el eco transesofágico. Entonces, si bien el eco transesofágico es muy bueno para ver la disección aórtica tipo A, es muy peligroso cuando no se hace con los protocolos adecuados de sedación y todas las cosas. Entonces, en nuestra institución lo que hicimos fue abolir el eco transesofágico como diagnóstico inicial. Eso sí, lo hacemos en todos los pacientes de disección aórtica tipo A, una vez están anestesiados, intubados y controlados, pero no se hace en la cama del paciente para hacer el diagnóstico de la disección. Es bien importante, que es un tema que no se había tocado en la reunión. Muchas gracias, doctor. Laura Camacho nos pregunta, buenas noches, ¿es fácil la diferencia de disección aórtica y hematoma intramural en la clínica e imaginología? ¿O muchas veces se evidencia en el tipo A ya en la cirugía? No sé si Guillermo quieres aclarar eso. No, pues digamos que fácil no es, pero siempre generalmente uno cuando va a operar ya sabe que lo que va a operar, es decir, se supone que ya las imágenes y lo que tiene uno le permite tener una cirugía bien reglada. Eso no es como que voy a operar la válvula y me encuentro con que tienes una úlcera aórtica, no, eso no existe. Ya cuando decidimos operar es porque ya sabemos qué es lo que vamos a operar. La otra cosa interesante, digamos, en el TAC, como lo mencionó Alejandro, el TAC tiene dos fases. Tiene unas fases sin contraste y otras fases con contraste. El hematoma intramural se ve muy bien en las tomas o en las imágenes de sin contraste, porque donde realmente se ve el realce de la pared de la aorta. El flap intimal de la disección clásica se ve mejor en las fases con contraste. Luego, tal vez la calidad del TAC es fundamental. Si el TAC debe ser un TAC que se coordina con el ritmo cardíaco. Eso se llama un TAC gatillado. Quiere decir que todas las imágenes que se toman del paciente se toman en el mismo momento del ciclo cardíaco.
Eso evita los artificios y los movimientos irregulares. Entonces, cuando el TAC es de una buena calidad, es decir, que está gatillado y tiene una muy buena resolución, es decir, que tiene 124 cortes hacia arriba, la posibilidad de confundirse en el diagnóstico es muy poca. Y muchas veces repetimos TACs de hechos en otros lugares porque no estamos seguros si estamos enfrentados, como decía Guillermo, a un hematoma intramural, a una disección aórtica, que se origina en el arco, que se origina en la descendente, que no sabemos exactamente dónde se origina. La calidad de las imágenes es fundamental en esos casos, Alejandro. Muchas gracias, doctor Oliveros y doctor Camacho, por sus intervenciones. Tenemos otra Perdón, pregunta. falta mencionar la ultrasonografía intravascular, que es otra arma y otro método diagnóstico también que permite, por ejemplo, definir cuál es la luz verdadera, cuál es la luz falsa, si uno está dentro de la luz falsa, dentro de la luz verdadera. Entonces, pero eso toca hacerlo ya prácticamente intraoperatorio. Listo, muchas gracias, doctor Oliveros. Camilo Estrada nos pregunta, buenas noches, doctor. ¿La cirugía profiláctica estaría indicada en dilatación de aórtica por válvula bicúspide? Sí, no sé si Guillermo quieres contestar eso o quieres que le conteste yo. Contéstalo, Jaime. La válvula bicúspide es una enfermedad de la válvula, pero está asociada a una aortopatía. Es decir, los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide tienen un problema estructural de la aorta ascendente, principalmente que se extiende hasta la porción proximal del callado de la aorta. Los pacientes que tienen una válvula aórtica bicúspide, está demostrado plenamente que tienen una posibilidad de complicaciones como la disección más temprana que los pacientes que tienen válvula aórtica tricúspide. Entonces, digamos, eso hay unas guías internacionales de enfermedades de la aorta torácica en que recomiendan cuál es el punto de corte en el cual uno debería recomendar una cirugía profiláctica de la aorta ascendente. Entonces, en aorta ascendente de válvula aórtica bicúspide, los pacientes deben ser sometidos a cirugía cuando la aorta ascendente obtenga un diámetro igual o superior a 5 centímetros. En los pacientes con válvula aórtica tricúspide, el punto de corte son 5.5 centímetros. Entonces, digamos, sí hay una gran diferencia y sí hay una gran asociación entre válvula aórtica bicúspide y complicaciones de disección aórtica. Muchas gracias, doctor Camacho. Paula Vega nos pregunta, buenas noches, ¿en qué caso estaría indicada la reparación mediante TEVAR en Stanford B no complicada? Camilo, ¿qué opina? Bueno, bueno, una reparación endovascular de una disección aórtica tipo B no complicada también está basada en los criterios de alto riesgo que Alejandro mencionó, como el dolor refractario, la hipertensión refractaria, el hallazgo de un derrame pleural, el paciente que se va y que reingresa otra vez por dolor, eso en la parte clínica. Pero también hay hallazgos angiotomográficos que a pesar de que el paciente no está complicado, sí lo hacen pensar a uno que se va a complicar. Como que hallazgos. El diámetro total de la aortas por encima de 4 centímetros, desgarros intimales por encima de 1 centímetro, que el diámetro de la luz falsa sea por encima de 22 milímetros, ¿sí? O que el desgarro de la disección, el desgarro principal, por decirlo de alguna forma, esté ubicado en la curvatura menor de la aorta. Entonces, todo eso lo puede a uno hacer pensar que ese paciente, a pesar de que no está complicado, se puede complicar. Entonces, ahí sí se tendría que pues, observar y si persisten estos signos o estos factores de riesgo
es mejor intervenirlo con un TIVAS. Yo creo que también, añadiendo, cada vez que lo sepamos hacer mejor, va a ser mayor el número de pacientes intervenidos que aquellos que se dejan solamente en tratamiento médico. Digamos, para los estudiantes que son tan interesados en los artículos y todo, hay dos artículos de referencia muy importantes para que puedan mirar qué es lo que sucede con esto. Y es un estudio que comparó una intervención percutánea en disección veno complicada en pacientes entre 15 días de la disección y 90 días de la disección, que comparó a los pacientes manejo médico versus terapia endovascular a 2 años y a 5 años. Lo que mostró ese estudio, aunque es un poder estadístico relativamente bajo, porque eran 140 pacientes, lo que mostró es que la mortalidad inicial fue mayor en los pacientes tratados con terapia endovascular. La mortalidad de las complicaciones en los 2 años fueron similares, pero a 5 años las curvas fueron divergentes en favor de la terapia endovascular profiláctica en pacientes no complicados. Digo, fueron favorables, no contundentes. Entonces, digamos, estamos esperando que este trabajo, ese estudio lleve más años para ser categóricos en decir que sí conviene o no conviene. Pero digamos, Alejandro, como la metodología suya y del grupo de interés es ir por partes, pues la parte del tratamiento en este momento no creo que sea la fundamental, si no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de morfología, estamos hablando de cosas más básicas. Yo creo que vale la pena como que nos enfoquemos en eso, si le parece. Sí, claro, doctor. Em, Nos pregunta Vanessa Caro, doctor, buenas noches para los médicos rurales que estamos en primer nivel. ¿Cuál sería el consejo punto clave para identificar o sospechar la disección aórtica? ¿Hay algún cambio en el electrocardiograma? Muchas gracias. Bueno, Guillermo, yo podría decir que no lo conozco en absoluto, pero creo que no tiene una relación una cosa con la otra. de acuerdo, lo importante es que un dolor súbito torácico intenso con electrocardiograma normal, piense en la aorta. Piense en la aorta. Ahora, un dolor torácico intenso, muy intenso, desgarrante, urente, con un electrocardiograma con elevación del ST, puede ser un infarto, pero piense en la aorta, porque también puede ser una disección de aorta. Digamos, la disección puede comprometer las coronarias, puede comprometer y puede mimetizarse como un infarto sin ser un infarto. Porque el dolor de la aorta es un dolor que es inicialmente demasiado súbito, pero que va a irse aliviando con el tiempo. El dolor del infarto es al contrario, empieza lento y se va agravando con las horas. Entonces, digamos, hay que tener esa agudeza clínica. El electro ayuda y despista simultáneamente. Muchas gracias, doctor. Felipe Rosero nos pregunta, ¿qué tan práctico es usar la nueva clasificación de la SBS-10 en el contexto clínico? ¿Se usa actualmente en Colombia o es mejor usar la clasificación en el contexto de la literatura? Camilo, ¿qué opina? Yo no lo he usado. En este momento, pues la idea es empezar a implementarlo, ¿sí? Pues para saber desde qué punto, desde qué punto empieza el desgarro principal y hasta qué punto se extiende. Esto con la intención de hacer correcciones puntualmente de la parte endovascular del arco aórtico, saber en qué sitio está
el desgarro primario, si está en la zona 1 o comienza ya para lo que en este momento se puede decir que es el tipo E, que es después de la zona 0, perdón. Pero pues pienso que para fines prácticos y para la parte académica, yo creo que pues, traerlo acá y no me parece como prudente en este momento, porque pues primero toca hablar, ¿sí? Y cuando vayamos a hablar de pronto del tratamiento, decir cuál es la zona 0, la zona 1 y por qué la zona 11. Y sí, o sea, no pienso que sea ahorita relevante eh, discernir sobre esta nueva clasificación, sí tenerla en cuenta, pero pues resumiendo, esto se hace para poder darle un manejo endovascular apropiado al arco aórtico y tener en cuenta dónde comienza una disección y en dónde termina. De acuerdo, Camilo. Yo creo para mí, para los médicos generales, para los centros de urgencias, para la comunidad médica en general, esta clasificación a mí me parece que es totalmente innecesaria. Esa se hizo precisamente para que usted dice, para poder evaluar los resultados de los tratamientos a largo plazo de lo que hoy día hacemos, que es tan complejo y tan diverso. Entonces, el mensaje, yo creo para toda la audiencia es tipo A, tipo B, y orientar el manejo específicamente a que sea tipo A y tipo B, con sus variantes, con su estrategia de diagnóstico, como usted lo mencionó y todo, Alejandro, que lo hizo en una forma muy adecuada. Listo, muchas gracias, doctores. Bueno, creo que las demás preguntas son relacionadas al manejo y pues la que nos acaba de hacer Santiago Varela, creo que el doctor Camacho y el doctor Oliveros la respondieron en la anterior pregunta. Entonces, pues creo que con eso damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias pues a los doctores por asistir, a todos pues por quedarse hasta estas horas, por acompañarnos el día de hoy y, y espero que les haya gustado la charla. Alejandro, también quiero felicitarlos por la iniciativa del grupo de interés. Creo que esto es refrescante ver gente joven, interesada en aprender cosas raras. Eso es genera un sentimiento de esperanza por nuestro país, por nuestra medicina, y quiero exhortarlos a que sigan adelante con esta iniciativa que me parece fantástica. Y que no salgan a marchar, se queden estudiando. Y si marchan, que no echen piedra, ¿no? Listo. No, de verdad, muy contento, siento que estamos haciendo como una patria nueva, me entusiasmó mucho la idea y los felicito y ojalá salgan adelante y tengan otros años de prosperidad en estos grupos de interés. Muchas gracias, doctores. Que tengan buena noche. Feliz noche a todos. Hasta mañana, que todos estén bien. Bien.